Ahí está grabando. Sí, profe. Sí, profe. Ya, Listo. Listo. gracias. Bien, vamos a compartir pantalla entonces. Está. Vamos a salir las láminas. Hasta aquí quedamos la clase pasada. La medición de la elasticidad, punto. Bien, en la lámina siguiente vamos a hacer la presentación gráfica de curvas de demanda elástica y curvas de demanda inelástica. Todas las curvas de demanda inelásticas tienen EPD mayor que 1. Demanda elástica. Tienen EPD mayor que 1. Es una curva de demanda elástica. Y una curva tiene demanda elástica, inelástica, cuando la EPD, elasticidad precio de la demanda, es menor que 1. Eso lo sabemos de la clase anterior. Ahí tenemos la representación gráfica de una curva de demanda elástica. Bien, es más bien plana la curva de demanda elástica. Pueden observar, a ver si aparece algo más ahí, pueden observar aquí, observen en cuánto varía el precio. Aquí pongan mucha atención por favor. Aquí en cuánto varía el precio. Aquí está el diferencial y como impacto en la cantidad demandada, el diferencial es este. Entonces, aquí podemos mirar gráficamente que ante la variación en el precio en un determinado porcentaje, la cantidad demandada varía en este otro porcentaje, más que proporcionalmente. Indica esto que la cantidad demandada se ve afectada más que proporcionalmente que lo que varió el precio. Aquí, por ejemplo, mire, toda la cantidad esta, teníamos esta cantidad y varió de aquí a acá. Casi, yo diría casi un 50%. ¿Ya? Aumentó un 50%. ¿Y aquí qué porcentaje representa este sobre este total, el segmento total? A ver, como un 20% más o menos. O sea, aquí el precio varía 20% y la cantidad demandada varía casi 50%. Entonces, claramente se puede apreciar de que las curvas de demanda elástica son planas, ¿ya? Y que representan este hecho de que la cantidad demandada se ve afectada más que proporcionalmente que lo que varía el precio. Ahora, una curva de demanda inelástica es una curva más empinada, como esta que está aquí. Observemos cuánto varía el precio. Ahí. El precio está variando bruscamente, como ustedes pueden ver. Ahí. Y la cantidad demandada se ve afectada solamente en esta cuantía. Ellos sugieren entonces que este bien es de elasticidad precio de la demanda menor que 1. Bien, entonces ahí tenemos una representación gráfica de una curva de demanda elástica y una curva de demanda inelástica. ¿Qué bienes tienen curva de demanda elástica? Los bienes no esenciales. Los bienes no esenciales.
aquellos que están en la lista, ¿se acuerdan? La lista N1, N2, N3, N4. Teníamos una escala jerárquica de necesidades. Entonces, estos bienes no esenciales están en la N4, N5. Entonces, me acuerdo que en la oportunidad decíamos, la N1, N2, N3 son necesidades absolutas. Y después inmediatamente empiezan las necesidades no absolutas, las relativas. Entonces, mientras más lejana esté en la N8, la N20, por ejemplo, será más prescindible. Entonces, mientras más prescindible, la elasticidad ya va a ser mayor que 1, 4, 5, 6. Entonces, por ejemplo, aquellos bienes que tienen EPD 1,2, 1,5, se supone que están en la frontera casi de las absolutas. ¿Ya? De la frontera 1, 2, 3, 4 creo, eran las absolutas. Después viene la N5, N6, N7. Entonces, las que están cercanas a la frontera será 1,5, 1,2. ¿Ya? Pero también puede ser 4, 5, 6. ¿Ya? Mayor que 1. Por el contrario, y aquí queda un poquito más claro, ¿eh? Las curvas, los bienes esenciales tienen curva de demanda inelástica. Bienes que son relativamente imprescindibles. ¿Qué bienes se comportan de esa manera? Los bienes básicos, los alimentos, por ejemplo. Si el precio varía bruscamente, como indica el gráfico aquí, el precio varía bruscamente y la cantidad varía solamente en este diferencial, ello nos informa que este tipo de bienes son los bienes esenciales. Por ejemplo, estos bienes alimentos. Alimentos, si el precio varía bruscamente, nosotros podemos variar solamente en un porcentaje, porque es un bien esencial. Entonces sacrificamos muy poco, puesto que es un bien esencial. Bien, entonces uno mirando aquí puede explicar de por qué estos bienes esenciales tienen curva de demanda inelástica y por qué los bienes no esenciales tienen curva de demanda elástica. Y observemos lo siguiente. Eh, recordemos que en la elasticidad punto, teníamos tres valores de elasticidad. Voy a retroceder un poco. No, no. Me atrasé mucho. Aquí está la EPD punto. En la curva de demanda tenemos las tres posibilidades: EPD mayor que 1, EPD menor que 1. ¿Okay? Entonces estas curvas que hemos graficado recién, EPD mayor que 1, EPD menor que 1, EPD igual a 1. Entonces, las curvas de demanda elástica están definidas para ese tramo, las curvas de demanda elástica. Las curvas de demanda elástica están definidas para esta porción. Entonces no es un contrasentido lo que hemos visto recién, que lo vamos a plantear ahora. Si prolongamos las curvas estas, nos vamos a encontrar con la porción que no está definida. Por ejemplo, aquí pongan atención. Esta curva de demanda, si yo la prolongo para acá, para acá, para acá, para acá, me va a aparecer la porción en que es inelástica, ¿no es cierto? Está por debajo del punto medio. El punto medio puede que esté por ahí, por ejemplo. Y después el punto medio de la curva de demanda es inelástica. Eso es. ¿Ya? ¿Ok? Entonces esta curva
de demanda elástica que es plana está definida para esta porción, ¿no? Para esta porción de más acá no está definida, porque ahí la EPD es menor que 1. Lo mismo para la curva de demanda inelástica. Está definida para esta porción de acá nomás. Para arriba pues está el punto medio, está por ahí más o menos, punto medio. Entonces, más arriba del punto medio, la EPD es mayor que 1. Por lo tanto, concluimos que para arriba no está definida esta curva de demanda inelástica. Está definida para esta porción de acá, ¿no? Bien, eso quería explicar. Hay dos curvas particulares, que son curvas de demanda perfectamente elástica, perfectamente inelástica y perfectamente elástica. La perfectamente inelástica, la EPD igual 0. Y la perfectamente inelástica, la EPD es infinita. Entonces una curva de demanda perfectamente inelástica es así. Es así. EPD igual 0. Aquí pregunta, aquí en esta curva de demanda, cuando varía el precio, ¿varía la cantidad demandada? No, Matías, Elvis, Nicolás, por ejemplo. Aquí el precio va a variar, ¿no es cierto? Va a variar. Aquí. Puede que suba, puede que baje. Pero como impacto la cantidad no varía. ¿Mm? O sea, ya me respondí yo. La cantidad no varía. Entonces recuerden la fórmula general de la EPD. El numerador era delta QX partido por QX. Ese es 0. Porque no hay delta QX. Si delta QX es 0, queda 0 partido por A. Y 0 partido por A es 0. Y el denominador sigue siendo delta PX partido por PX. Entonces ahora, como global, 0 partido por A otra vez es 0. O sea, matemáticamente la EPD es 0. ¿Se entendió? ¿Puedo explicar de nuevo? Elvis, ¿se entendió? Nicolás, ¿se entendió? Matías, sí, profe. ¿ya? O sea, el numerador sería 0 de la fórmula general. Ahora tenemos otra curva. ¿Esta qué tipo de bienes? A ver si creo que lo puse acá. Bienes imprescindibles para el consumidor, para una familia. Bien que el consumidor tiene que comprar esta cantidad que está aquí, como que está obligado. Aunque el precio varíe bruscamente, por ejemplo, el precio que aumente de 100 a 500 acá, de 100 a 500. Igual el consumidor tiene que comprar esta cantidad. Entonces, ¿qué tipo de bienes son bienes imprescindibles? O sea, el consumidor no puede prescindir de ese bien. ¿Ya? ¿Qué ejemplo de bien podemos poner ahí? Los bienes, por ejemplo, que comprometen la vida de las personas. Que si no lo consumen, compromete la vida de las personas. Tiene que comprarlo cualquiera sea el precio. Entonces, el ejemplo que aparece en los textos eh, clásicos es la insulina para diabéticos, los medicamentos. Cuando se trata de enfermedades graves que la persona tiene que comprar, es cualquiera sea el precio. ¿Ya? Entonces, la insulina, si no la consume, compromete la vida para una persona que está enfermo de diabetes. ¿Ya? Entonces, en ese caso, todas estas enfermedades graves, ¿ya? Hay un ejemplo en la televisión hoy día de un niñito que estaba pidiendo un medicamento que vale 1.600 millones. Ese es un bien imprescindible para ese niño. ¿Ya? Tiene que comprarlo cualquiera sea el precio. Bien, ese son ejemplos que da la literatura. ¿Ya?
que son, poco, son escasos estos tipos de bienes que comprometen la vida, ¿ya? Y el ejemplo más importante es el que acabamos de decir, los medicamentos para enfermedades graves. Entonces ya segunda explicación. Ahora explicamos también por qué daba cero. Ahora, esta curva que está a la derecha es infinitamente elástica. O sea, decíamos, la EPD es mayor que uno, ¿no es cierto? La EPD es mayor que uno. Y la EPD mayor que uno, pues, decíamos 2, 3, 4, 5. Aquí no es infinita. Es infinito el valor. El que tú quieras, es valor infinito. Obviamente que eso es bastante teórico, ¿ya? Es como que si la curva de demanda elástica, la curva de demanda elástica es planita, ¿no es cierto? Es planita la curva de demanda elástica. Planista, planita. Entonces, el delta QX, el delta BX está haciendo casi cero. Si empezamos una curva de demanda elástica, la empezamos a poner plana, el delta BX, el delta BX tiende como a cero, tiende como a cero. Y el delta QX se hace cada vez más grande, si miramos la fracción, ¿ya? Entonces, lo que va a quedar cero es el denominador, porque el precio empieza, el delta BX empieza a ser cero, 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 tiende a cero. Cuando queda plana la curva, el delta BX es cero. Entonces la fórmula me queda arriba una cifra muy grande partido por cero. Y A partido por cero es infinito. También se entiende, ¿cierto? Vean lo que va a aparecer ahí. No hay bienes que la literatura indique sobre qué bienes pudieran tener este tipo de curva de demanda perfectamente elástica. Es más bien un caso teórico, ¿ya? Y esta forma, esta curva, la van a ver en el ramo de microeconomía, cuando ya estén terminando el ramo de microeconomía 1. Ahí van a decir, mire, para este competidor de empresario perfecta, la competencia perfecta, se va a enfrentar con esta curva de demanda perfectamente elástica. Entonces, lo que nos quedamos hoy día es que no hay un bien en específico, como el de acá, para esta perfectamente inelástica. Aquí no hay un ejemplo en la práctica o teórico, ¿sí? Sino que lo que yo digo es que al final del ramo de microeconomía van a citar esta curva para explicar el modelo de mercado de competencia perfecta. Entonces por eso ponemos el signo ahí. Se les pudiera preguntar, mire, interprete una curva de demanda perfectamente elástica, una pregunta de evaluación. Ustedes van a tener que explicar esto que yo acabo de decir, que el movimiento de la curva está planita y tiene este movimiento y matemáticamente entonces la cuenta delta PQX partido por delta QX dividido por delta PX partido por PX es infinito, el valor obtenido. Bien, ¿alguna pregunta? Seguimos avanzando. Bien, ahora decíamos en la lámina número 1 que según el factor que hacíamos variar íbamos a tener tres medidas de elasticidad. Si la variable que vamos a mover o que va a variar es el precio, entonces hablamos de elasticidad precio de la demanda. Y después decía que también podemos medir la sensibilidad de la demanda cuando varía el ingreso del consumidor. Entonces, en tal caso vamos a hablar de elasticidad de ingreso a la demanda. Y la tercera era la elasticidad cruzada de la demanda, que era cuando variaba el precio del bien relacionado. Entonces, al variar el precio del bien relacionado, va a afectar la cantidad demandada del bien X. ¿Se acuerdan que dijimos? Entonces, lo que vamos a ver ahora
es elasticidad ingreso a la demanda. Lo que digamos aquí vale para lo que dijimos para la demanda, ¿ya? El mismo significado. Entonces, definimos también una fórmula, una definición general. Es el grado de sensibilidad de la cantidad demandada frente a cambios en el ingreso del consumidor. Antes decíamos frente a cambios en el precio, ¿se acuerdan? Ahora la variable que está moviendo es el ingreso al consumidor. Entonces también queremos saber si la cantidad demandada varía más que proporcionalmente o menos que proporcionalmente que lo que varía el ingreso del consumidor. También más abajo vemos que otra forma de definir es el porcentaje de variación en la cantidad demandada de un bien frente al cambio en un determinado porcentaje en el ingreso del consumidor. Muy similar que para demanda. Y aquí se parece mucho. Allá teníamos EPD, ahora tenemos EMD. M es ingreso. ¿Te acuerdas que hablábamos M, ingreso de money, dinero, ¿no? Entonces M, por eso ponemos la letra M. Entonces, lo que vamos a hacer es muy similar. Decimos el porcentaje del ingreso varía en este porcentaje y como resultado el porcentaje de la cantidad demandada varía en este porcentaje. Y ahí tomamos la medida de la elasticidad de ingreso a la demanda. De manera similar a que hicimos para la elasticidad precio a la demanda. ¿Ven? Entonces, que el factor que estamos variando es el ingreso, como fórmula general que dimos antes. Ahora, la expresión matemática que corresponde a esto es esta. Ahí. Observen que el numerador es el mismo, porque queremos ver en cuánto se impacta la cantidad demandada al variar el ingreso en un determinado porcentaje. Ahí está. Bien. Esta es la forma. Entonces el análisis es muy similar. ¿Bien? Muy similar. Bien. Entonces, en la lámina siguiente vamos a juzgar los valores. Entonces, por ejemplo, si MD, esta es la transparencia número 10, si ustedes pueden ver a la derecha de arriba, perfecto, notas de cuaderno, si quieren tomar nota, pero vamos a ver que no es necesario que tomen nota porque aquí se explica clarito. Si la elasticidad de ingreso de la demanda es negativa, dice ahí, ¿ya? Si la elasticidad de ingreso de la demanda es negativa, entonces el bien es inferior. El bien X es inferior. ¿Ya? De nuevo, si la elasticidad de ingreso de la demanda de este bien X es menor que cero, significa que este bien es un bien inferior. Entonces aquí sí que vamos a interpretar el signo menos. Para demanda, ¿se acuerdan que hicimos una convención de que anteponíamos el signo menos para efecto de poder interpretar el resultado matemático? De la manera que nos resultara un número sin signo. Aquí el signo menos va a tener un significado. Entonces, estamos concluyendo. Ahora, ¿cómo demostramos que el bien es inferior cuando la elasticidad de ingreso es menor que cero? Por ejemplo, la elasticidad de ingreso a la demanda es igual a menos 2. Al ver el signo menos, ustedes tienen que razonar en el sentido, en bien inferior. O puede ser MD menos 0,8, o sea, menor que 1. ¿Ya? Entonces aquí, lo que va a aparecer aquí justifica lo que estamos diciendo, que cada vez que
la elasticidad sea negativa, el bien va a ser inferior. Y aquí tienen que seguirme bien, ¿ah? Por favor. Vamos a plantear la fórmula general que vimos en la página anterior, ¿ya? Y la hemos puesto aquí con estos signos a la izquierda y signos a la derecha. Bien, entonces, fíjense, en primer lugar lo que tenemos que hacer, dado que hemos puesto esta fórmula general, decimos, mire, síganme por favor. Si ponemos delta M, el ingreso que estamos diciendo, que el ingreso aumenta o disminuye, si tenemos menos delta M, Disminuye. si estamos diciendo, mire, está disminuyendo el ingreso, por ejemplo, de 1.000 a 800 pesos. Entonces, pero miramos arriba cuál es la consecuencia sobre el consumo de X, que aumentó la cantidad demandada. ¿Y qué bien se comportan en contrario? Los bienes inferiores. Aquí disminuye el ingreso consumidor y va a comprar más de ese bien. Como la situación económica del consumidor ha sido afectada negativamente, entonces en este caso el consumidor va a comprar más de este bien porque es un bien inferior. ¿De acuerdo? Entonces ahí matemáticamente nos da signo menos. Menos con más nos da menos. Por eso es que le decía que ahora tiene significado el signo negativo. Por el contrario, aquí se ve mejor también. Si consideramos que el delta M es positivo, esto estaría diciendo que el consumidor está aumentando su ingreso de 1.000 a 1.500. ¿Ya? Al aumentar su ingreso de 1.000 a 1.500 en 500, trae como consecuencia que disminuyamos el consumo de X. Ello indicaría que entonces X es un bien inferior. ¿Está claro? Entonces hemos hecho ese artificio para explicar. Y contrariamente, si la electricidad de ingreso a la demanda nos da positivo, ya, por ejemplo, se les puede preguntar, volvamos arriba, volvamos aquí arriba. Se les puede preguntar, interprete una EMD igual menos 2. Menos 2. Entonces, por el signo menos, ustedes lo primero que tienen que decir que el bien es inferior. Y segundo, interpretamos el 2. ¿Qué valor de intervalo es el 2 mayor que 1? Ah, entonces es un bien inferior de demanda elástica, porque es mayor que 1. ¿Ok? Interpretamos el signo, es bien inferior. Y después interpretamos el número, el 2. El 2. Es mayor que 1. Entonces quiere decir que es un bien inferior de demanda elástica. Si fuera igual menos 0,8, lo contrario. Ahora, si la electricidad de ingreso a la demanda es mayor que 0, entonces esto nos va a indicar que el bien es normal. Y hacemos el mismo artificio. Aquí miren, aquí queda más fácil todavía. Más delta M significa que el ingreso está aumentando. Más delta M. Para que nos dé más delta M, algebraicamente tiene que ser que el ingreso aumentó. ¿Ok? Y como consecuencia de eso, tenemos un incremento en el consumo. Por lo tanto, este es un bien normal. Cuando aumenta el ingreso, aumenta el consumo. Cuando disminuye el ingreso, disminuye el consumo. Los bienes normales son directamente proporcionales a los cambios en el ingreso del consumidor. Y decíamos en la oportunidad, la mayoría de los bienes que existen son normales. ¿Alguna pregunta?
Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a discriminar los valores de intervalo de la elasticidad de ingreso positiva. Eso estamos diciendo aquí abajo. Si MD mayor que 0, entonces vamos a ver los valores de intervalo. Que MD sea menor que 1. Entonces, esto sugiere que es un bien esencial. Que es un bien esencial. Por ejemplo, MD igual 0,7. Es menor que 1. Por ejemplo, que el ingreso del consumidor disminuya. Cuando el ingreso consumidor disminuye, quiere decir que la cantidad demandada va a variar menos que proporcionalmente que lo que varía el ingreso. Por ejemplo, si el ingreso varía en un 30% y como impacto la cantidad demandada varía solamente el 10%, el consumo varía menos que proporcionalmente. Ellos sugieren entonces que se trata de un bien esencial, si es menor que 1. La cantidad se ve afectada menos, el numerador se ve afectado menos que proporcionalmente. Abajo tenemos 30% y arriba tenemos 10%, aplicando la fórmula esa de los porcentajes. Entonces ahí va menor que 1. Y si es que la MDA mayor que 1 es con lo contrario, entonces es un bien no esencial o un bien de lujo. Bien, con esta lámina hemos explicado a este concepto de elasticidad de ingreso de la demanda, más la lámina anterior, por supuesto. Entonces, le queda como tarea interpretar EMD igual menos 4. Tarea. Interpretar EMD igual menos 4. Otro ejemplo, interpretar EMD igual 2,5. Este es bien normal, ¿no es cierto? El anterior es bien inferior. Pero ilustremos también para este positivo. Interpretar también EMD igual 0,7. Entonces eso queda como tarea. Y van a poder responderlo, terminada la clase a lo mejor pueden hacerlo. Pero con todo lo que hemos visto recién, fácilmente pueden resolver esa pregunta. Porque lo acabamos de explicar. Bien, vamos a la siguiente lámina. AMD, aquí abajo aparece MD igual 0, significa que es un bien neutral. X es un bien neutral. ¿Ya? Ahora, ¿cómo descubrimos que si el bien es neutral nos da MD igual 0? ¿Ya? Matemáticamente, entonces, cuando el bien es neutral, el consumo varía a 0. Entonces, vamos a la fórmula general aquí. Esto, como el consumo no varía, no hay delta QX, me queda 0 partido por A. 0 partido por A es 0. Ahora, como fórmula completa, me queda 0 partido por A. 0. Ok, eso es. Elasticidad cruzada de la demanda. Esta es la tercera medida de elasticidad de la demanda, la tercera, según la lámina número 1. Que la escribimos así, EXI. Es el grado de sensibilidad de la cantidad demandada de un bien frente a cambios en el precio del bien relacionado. Ya sabemos que son dos los
tipos de bienes relacionados con el bien X: los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Esos son los bienes que llamamos bienes relacionados. Otra fórmula es el porcentaje de variación en la cantidad demandada de un bien frente al cambio en un determinado porcentaje en el precio del bien relacionado. Muy similar que para los otros dos anteriores que hemos visto. La estructura conceptual es la misma. Entonces aquí también podemos poner la expresión general en términos de cocientes de porcentaje de variación. Observen que el numerador se ha mantenido siempre. ¿Qué tanto se ve impactada la cantidad demandada al variar uno de los factores de la demanda? Aquí un factor de la demanda que está variando es el bien complementario. Y aquí era cuando decíamos, mire, la carne de vacuno varía en un 20%. ¿Cuánto se va a ver afectada la carne de pollo? Eso lo podemos medir. En caso de bienes sustitutos. Entonces la fórmula general sería esta: porcentaje de variación en que varía la cantidad demandada versus el porcentaje que varía el precio del bien relacionado. Esto que está aquí. Esta fórmula que está acá la interpretamos de esta manera. Es el porcentaje de variación de la cantidad demandada, que es eso que está ahí, y que es eso que está ahí. Bien. Vamos a la lámina siguiente. Si X y la electricidad cruzada es menor que 0, por ejemplo, XY menos 3, ¿ya? Si XY menos 3, negativa. Entonces, esto va a indicar que el bien, que X e Y son bienes complementarios. Entonces, cada vez que aparezca por ahí en un ejercicio un XY igual menos 2, lo primero que tiene que decir que es bien, son complementarios entre sí. Si es menos 2, ¿no? Para efectuar la resolución de ejercicio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo concluimos esto? Mismo que hicimos para la elasticidad de ingreso a la demanda. Hacemos la fórmula y vemos el juego de estos signos. El juego de estos signos. Entonces miramos los signos que ponemos a la izquierda de esta expresión y los signos que ponemos a la derecha de esta expresión. De nuevo, otra vez pongan mucha atención aquí. Menos delta PI, ¿qué significa? Matías, Nicolás, Elvis, ¿me pueden decir? ¿Qué estamos diciendo menos delta PI? Que disminuyó el precio ¿De qué bien? Del bien del I. bien Del bien I. Del bien I. Que el precio está disminuyendo el precio. Y como consecuencia, si aumenta la cantidad demandada de X, entonces el bien es complementario. Supongamos que I es RON, que este ejemplo ícono que hay, que disminuyó el precio del RON. Al disminuir el precio del RON, vamos a comprar más RON, por ley de la demanda. Y cuando compramos más RON, estamos obligados a comprar más Coca-Cola. Entonces los bienes son complementarios. Disculpen.
pero no, ya más importante. Bien, entonces fíjense que este artificio que hacemos es bastante pedagógico. ¿Ya? Entonces, de nuevo, si se le da interprete un xy igual menos 3. Por el signo menos, ustedes inmediatamente van a decir que el bien es complementario, son complementarios entre sí. Y después interpretan en 3, tal como hicimos para demanda. Cuando hablamos del coeficiente de demanda, interpretamos, ¿eh? Si es mayor que 1, si es menor que 1. ¿Okay? Veamos ahora cuando no son complementarios. O sea, si xy mayor que 0, entonces ello va a indicar que los bienes son entre sí son sustitutos. Hacemos el mismo artificio. Ponemos la fórmula general y ponemos signos a la izquierda y signos a la derecha. Entonces aquí estamos diciendo, mire, aumenta el precio del bien relacionado. Si al aumentar el precio del bien relacionado se va a comprar menos de este bien por ley de la demanda, que cuando aumentan los precios se compra menos. Entonces aquí estamos leyendo a la izquierda, aquí, ¿ya? Estamos leyendo a la izquierda. Aquí estaremos diciendo, mire, el precio de este bien y aumenta. Y si como consecuencia de esto aumenta el consumo de X, ello sugiere que son sustitutos. Por ejemplo, si aumenta el precio de la carne de vacuno, que es Y, se va a comprar menos kilos de carne de vacuno y se va a comprar más kilos de carne de pollo, indicando que X es carne de pollo. Entonces algebraicamente tenemos más con más me da positivo. Y por el contrario, si tenemos menos delta BI, significa que el precio del bien Y relacionado está disminuyendo y por ley de la demanda se va a comprar más de este bien. Al comprar más de este bien va a tener como consecuencia que compramos menos de este bien, entonces ello indica que X e Y son sustitutos entre sí. Eso. Ah, bien, entonces también, entonces tarea, interpretar xy igual a 2,3. Xy igual 2,3. Otro, xy igual menos 1,8. Y ahí ustedes hacen eso de tarea. ¿Okay? Bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Puedo repetir algo que no haya quedado muy claro? Ahora, bien, vamos a hablar de elasticidad, precio de la oferta ahora. Para la demanda definimos 3 medidas de elasticidad. Elasticidad precio de la demanda, elasticidad ingreso de la demanda y elasticidad cruzada de la demanda. Entonces ahora nos vamos a ir por el lado de la oferta. También queremos saber en qué cantidad se ve modificada la cantidad ofrecida cuando varía el precio en un determinado porcentaje. ¿Ya? Entonces, también el razonamiento es similar a que hemos visto antes. ¿Mm? Hagamos un descanso de 2 minutos, ya. Voy a buscar un poquito de. Ya. Bueno, profe. Un descanso pedagógico, 2-3 minutos.
voy a poner aquí. Vamos a continuar. La definición es muy similar, también como hemos dicho. Elasticidad de precio de la oferta es el grado de sensibilidad de la cantidad ofrecida ahora de un bien frente a cambios en el precio. Entonces aquí para oferta vamos a tener una sola medida de elasticidad. Allá tuvimos tres medidas. Aquí vamos a tener una sola, que es la elasticidad precio de la oferta. Es el grado de sensibilidad de la cantidad ofrecida de un bien frente a cambios en el precio. Es el porcentaje de variación en la cantidad ofrecida frente al cambio en un determinado porcentaje en el precio. Cantidad ofrecida. Entonces, ahí tenemos las fórmulas generales también, pero en el numerador tenemos porcentaje de cantidad ofrecida. Entonces aquí estamos trabajando con una tabla de oferta, con la tabla de oferta, o con la ecuación de la oferta, ¿ya? O la curva de oferta también. Entonces